Este fallo es un fallo sobre una medida cautelar que se dictó el 5 de junio. La medida cautelar se dicta en el marco de un amparo presentado por Victoria Donda, por un lado, como ciudadana y como diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Una pregunta que me hizo Diego, bien interesante, es por qué no se presentó en su calidad de directora de INADI. Quizás en ese momento todavía no había asumido, no lo sé, pero se presenta como diputada nacional en representación de la Ciudad de Buenos Aires. Luego se presenta una mujer que era directora de un proyecto del Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires, que es una institución de la Constitución de la ciudad, conformada por distintos organismos de la sociedad civil y que tiene funciones consultivas en general, y ella se presenta como directora de un proyecto dentro de ese consejo. Y esta demanda se une en conexidad junto con otra demanda que existía previamente de Varina Suleiman, y a ella se van a dar una serie de adhesiones de las defensorías públicas y de un observatorio de la ciudad, que van a pedir en general, para decirlo así, en general la protección integral de las personas en situación de calle, ¿no? Y en particular lo hacen en el contexto del COVID por la situación de riesgo frente a las deficiencias de las políticas públicas de las personas en situación de calle. Y algunas cosas que a mí me resultan interesantes, sobre todo para nosotros, es la legislación tan específica que hay en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La legislación específica para la protección, una ley para la protección de las personas en situación de calle, y una ley para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Como el paraíso legislativo visto desde las provincias. Si bien las leyes son muy generales y no tienen una gran especificidad con respecto a estas cuestiones, aparentemente lo que ha permitido es que la jurisprudencia diga que no hay ninguna duda sobre la operatividad de los derechos económicos sociales en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que grupos como las personas en situación de calle están perfectamente definidos por el sistema y exigen políticas públicas protectivas hacia ellos. La cautelar que piden los demandados son de las más diversas, ¿no? Van desde subsidios habitacionales, que se les entregue una vivienda, que se les haga un testeo masivo, y que se den informes sobre la situación de los paradores nocturnos. Aparentemente la jueza interpreta, o el juez, no me acuerdo bien, interpreta que hay un problema de prueba en el sentido de que casi todo lo que dicen las demandantes, no están apoyadas con pruebas, con lo cual lo único que aparecería con algún viso de prueba serían las cosas que dice el Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires, que aporta un informe que producen ellos mismos a través de actividades de observación en distintos paradores, ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, lo que entiende que está aprobado son que hay dificultades para asegurar el distanciamiento y el aislamiento dentro de los dispositivos de los paradores nocturnos donde están las personas en situación de calle, ¿no? Eso estaría aprobado. Estas dificultades tienen que ver con los metros cuadrados que hay adentro de estos paradores, que hablan de una especie de hacinamiento dentro de ellos, pese a que los cupos de los paradores no están totalmente cubiertos. Que hay escasez de suministros, de insumos de bioseguridad, que hay escasa atención sanitaria y dificultoso acceso a esa atención sanitaria, y por otro lado una falta de vacunación contra la gripe de gran parte de los alojados y de los que trabajan en ese lugar. Esto daría la verosimilitud en el derecho, y por lo tanto estaría probando el riesgo a un contagio masivo, el cual, lo cual explicaría, por otro lado, el contagio masivo que ocurrió en el asentamiento, perdón, no en el asentamiento, en el alojamiento nocturno de Retiro, ¿no? Donde se produjo un contagio masivo entre las personas alojadas ahí. Esta verosimilitud del derecho la autoriza a iniciar una estrategia remedial bastante diversa, que tiene que ver con una serie de medidas
en donde pide informes detallados sobre las situaciones en los alojamientos, sobre los protocolos previstos específicamente para los alojamientos, sobre la cuestión de la vacunación, sobre la cuestión de insumos en general. La estrategia remedial es sumamente interesante porque a partir de pedir informes en el plazo de 5 días, lo que dice cada vez que pide informes sobre algo es individualice, si es así, individualícelo, documentelo y acredite la notificación correspondiente, ¿no? Lo cual pareciera ser una encubierta orden de hágalo detrás del informe MENES en 5 días, ¿no? Es una manera pareciera como políticamente correcta de darle una orden concreta de que en 5 días tiene que hacer esas cosas. Me parece que las preguntas interesantes acá para nosotros, y que por ahí quisiera disparar, tiene que ver por un lado con si el caso está discutiendo una discriminación dentro de la misma política sanitaria, es decir, uno se podría preguntar por qué desde el momento en que el virus empezó a tener circulación comunitaria, por qué desde ese momento las personas en situación de calle no pasaron a ser grupos sospechosos, de la misma manera que los que entraban al país desde otro lugar, de la misma manera que aquellos que habían tenido contacto con alguien que entraba al país desde otro lugar, etc. Bien, entonces, una primera pregunta sería esa, digamos. La manera en que los demandados lo plantean es diciendo tienen que ir a hoteles porque a los expatriados los mandaron a hoteles, ¿no? Ahora, me parece que la idea de que a los expatriados los mandaron a hoteles y a ellos los mandan a paraderos nocturnos en donde están hacinados, es una manera indirecta de empezar a hablar de que la misma política sanitaria, al establecer sus prioridades de cuáles son los grupos sospechosos, cuáles son los grupos de riesgo o grupos sospechosos, ¿no? Los que deberían tener un aislamiento especial y deberían tener un seguimiento especial, excluyó o no consideró la situación de las personas en situación de calle, ¿no? Y esto a mí me parece particularmente interesante porque es discutir la política sanitaria con criterios sanitarios, probablemente, ¿no? O sea, con los mismos criterios sanitarios que se pusieron en juego, ¿no? La posibilidad de quedarte en tu casa, la posibilidad de la mayor o menor exposición a la situación de riesgo, etcétera, y ponerla en clave de tratamiento igualitario o desigualitario con respecto a las decisiones de cuáles iban a ser las categorías sospechosas de riesgo. Entonces, esa es una pregunta. La otra que me parece que más que una pregunta, yo diría que es lo que está pasando o lo que se está discutiendo en la acción es que la acción sanitaria puede verse como autofrustrante. O sea, si mi fin es evitar la propagación, ¿por qué armo estos paradores donde acumulo gente sin posibilidad de distancia social y sin suficiente higiene? ¿No? ¿O por qué hago paradores a donde la gente no quiere ir? Digamos, por diferentes razones, prefiere pasar frío en las calles y prefiere no ir. ¿O por qué no voy a buscar a las personas que están en situación de calle, que podrían estar exponiéndose y siendo agentes de propagación fuerte? Entonces, hay algo ahí que la crítica no es sobre un prejuicio discriminatorio de la política, es por lo menos respecto a una política autofrustrante que contradice sus propios fines en la manera en que se implementa. Eso me parece que es lo interesante que está detrás del caso. Creo que, a diferencia de otros casos que venimos viendo, es la primera vez que se está discutiendo en profundidad razonabilidad de medidas sanitarias, ¿no? Si detrás de esto estamos discutiendo por qué las personas en situación de calle no son una categoría sospechosa, no entran en la categoría de riesgo, digamos, por lo tanto no reciben el tratamiento específico que se le da a las categorías de riesgo, lo que estamos discutiendo, en definitiva, es que hay un prejuicio en la construcción de las categorías de riesgo de la política sanitaria. Y eso me parece que es
ahí bien interesante. En otras cosas es un caso similar a los que venimos viendo, ¿no? Hay fallas estructurales preexistentes en el Estado, desigualdades muy profundas, que en general tienen que ver con déficit de hábitat, y que sobre eso se construye la idea de que hay un agravamiento del riesgo a partir de la pandemia, ¿no? Y que por lo tanto esas personas pasan a ser vulnerables y hay un agravamiento del riesgo a partir de la pandemia, ¿no? Eso es como sería la lógica más tradicional. Pero bueno, eso es lo que tengo para decir sobre esto. No sé quién quiere seguir con lo que vi en el caso. No hay valientes hoy. Bueno, a ver, Mario, digo algo yo simplemente para romper el hielo, no porque tenga algo interesante para decir ahora. Pero sí me llama la atención algo de estos fallos que estuvimos viendo, de que me parece también que la situación de COVID o de pandemia es una buena situación, una buena excusa para intentar resolver problemas estructurales. Por lo menos vemos eso en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya sea el acceso a Internet o el acceso a la información de las personas que están en villas o asentamientos, o también en la situación esta que estamos viendo ahora de personas en situación de calle, que es un problema estructural de muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora con este tipo de planteos, sí, obviamente si se cumplían las sentencias, ya vimos que eso no sucede, se podrían resolver cuestiones estructurales que estaban ahí a la vista y no estaban siendo tratadas. Después con respecto al fallo, a mí algo me llamó la atención, pero no tengo mucho conocimiento quizás en la cuestión procesal, si bien estuve viendo la ley de amparo de la Ciudad de Buenos Aires, es esto de que, bueno, al principio me pareció como algo desordenado, como ya hemos visto en fallos anteriores, que se van presentando actores de una manera como si fuera una catarata, aparecen por todos lados actores, ya sea, desconozco cuáles son los intereses de cada uno de los actores, pero obviamente muchos de ellos tienen una sensibilidad por el tema, entonces por eso se van presentando. Y imagino que ahí también lo que hacen los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires es un poco tratar de ordenar esta cantidad de gente que se va presentando para ver cómo va encauzando en el procedimiento. Pero hay algo que me llamó la atención en este caso del juzgado, es que después que se le da traslado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se vuelve a abrir el juego, se le vuelve a dar traslados, dice, al frente de actores para que vuelvan a opinar. Y eso no suele ocurrir en las cautelares. Es más, en las cautelares generalmente son inaudita aparte, pero ahí hace referencia bien la ley de amparo de Ciudad de Buenos Aires, en caso de que esté en juego servicios esenciales o actividad esencial de la administración pública, se le da traslado por 2 días al demandado, pero acá después que responde el demandado, de nuevo se da traslado al frente de actores, y ahí todos de nuevo empiezan a opinar. También creo que eso hace un poco que se encauce un poco la cosa. Buenísimo lo que decís para romper el hielo solamente, Diego. Me parece que son 2 puntos súper interesantes. Por un lado, es cierto, digamos, lo que piden en la cautelar los demandados es básicamente reformas de problemas estructurales preexistentes, o sea, utilizan la excusa del COVID, parece, para discutir por qué no se les da subsidios habitacionales, por qué no se les da ¿por qué no se les da vivienda, seguridad en la vivienda o algún tipo de vivienda? O sea, las soluciones que desde siempre o históricamente se están pidiendo para las personas en situación de calle, ahora aparecen como las soluciones para conseguir el distanciamiento social necesario para prevenir el virus, ¿no? Y entonces es como una excusa justa para que esos reclamos históricos enganchen como lo que solucionaría el problema del agravamiento del riesgo. Y eso lo vimos en internet y lo vimos en otros lugares, ¿no? Y eso está como súper interesante, digamos, es una oportunidad de rediscutir esos problemas estructurales. Pero más interesante todavía me parece eso que decís, es la cuestión de que en una cautelar, que se supone que es en inaudita parte, se arme un proceso casi dialógico al estilo
gargareliano, en donde antes de dictar la cautelar, que además tiene un contenido fuertemente de informativa más que de cautelar, ¿no? Genere toda esta idas y vueltas para que uno y otro se contesten. Lo que claramente parece tener que ver con el hecho de que la demandada no presentó mucha prueba, ¿no? Y que por lo tanto no tenía mucho en lo que asentarse el juez para alargar su cautelar, que necesitó esta ida y vuelta y que se sumara el observatorio y que el observatorio incluyera un informe para tener una base. Lo cual, la primera sensación es que los jueces de Ciudad de Buenos Aires, que vimos comparándolo con Castelli el otro día, ¿no? Se ven como los líderes totales de las acciones colectivas, ¿no? Asumen la acción colectiva de oficio y construyen aquella prueba que se necesita, buscan que se sumen todos los que puedan hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, yo creo que es como bastante interesante, además de una actitud claramente dialógica, ¿no? Mariela, no sé si alguien quiere hablar o puedo aportar un segundo. ¿Sí? No, en la línea de lo que decía Diego, que es interesante, ¿no? Diego decía, y después lo remarcabas también, que se toma en cierta manera la pandemia como una oportunidad para discutir algunos problemas estructurales que hay en materia de derechos humanos. Y a mí me hace pensar un poco, es una de las cosas que más ruido me hizo en el fallo, es como de este fallo, si se quiere, queda de manifiesto este carácter interdependiente que tienen estos derechos económicos, sociales y culturales entre sí, ¿no? En el sentido de que la violación de uno de los derechos económicos, sociales y culturales, en este caso la salud, digamos, o la vivienda, ¿sí? La violación de uno de estos derechos compromete el adecuado cumplimiento de todos los otros derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por ahí, en cierta manera, el hecho de que quede manifiesto la deficiencia en el abordaje del derecho a la vivienda, en este caso, hace ver que en el trasfondo hay un montón de otros derechos que se están incumpliendo y que se agravan como consecuencia de ello. Fíjense que el fallo que anteriormente analizaron ustedes, el fallo de Asige, se hablaba sobre el derecho a la educación, y el derecho a la educación y el derecho a la salud se encuentran agravados como consecuencia de la violación o la carencia en el abordaje del derecho a la vivienda acá. Me parece que eso es un poco la clave para pensar por qué tratamos de discutir acá cuestiones estructurales, porque están todos interconectados estos derechos, ¿no? Qué buen punto, Esteban. Yo me pregunto, pensando en lo que dijo Diego antes y conectándolo con lo que vos decís, ¿será que la pandemia es una buena excusa para discutir cuestiones estructurales previas? Y que entonces articulamos los argumentos como una interdependencia entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud y demás, ¿o será que el derecho a la salud dentro de nuestro campo jurídico es un derecho más exigible que el derecho a la vivienda, o que tiene algún peso mayor en la cultura jurídica, de tal forma de que más que la urgencia, lo que hace más judiciable toda la racionalidad de estas políticas en este momento, tiene que ver que lo que estamos invocando es el derecho a la salud antes que la vivienda adecuada, y me pregunto eso, ¿no? Porque es cierto, claramente se muestra esa interdependencia entre los derechos como nunca antes se mostró, pero también me parece que hay una cosa ahí de que nuestra cultura jurisprudencial tiene mucho más antecedentes, y yo veía los antecedentes que citaba en materia de derecho a la salud en el fallo, que estándares fuertes jurisprudenciales en relación a la vivienda adecuada. Entonces, pareciera ser que este es como el valor agregado necesario para poder poner en discusión seria la política pública de las personas en situación de calle, es la cuestión de salud, como más, pensando, ya que está acá el amigo Marcelo de Neuquén, me imagino que algo parecido puede pasar en Neuquén, donde están discutiendo el tema de la falta de gas en las casas, ¿no? La idea de el derecho a la salud aparece
como una excusa para discutir la política de la falta de gas, o aparece definitivamente como el derecho ganador que el acceso al gas por sí solo no tendría. No sé qué piensan. Hola. ¿Se escucha? Perfecto, se te escucha, Marcelo. Ah, gracias. Entendí que era como una habilitación para contarles. Muchas gracias por permitirme estar acá. Sí, en realidad, la verdad que tengo problemas con el audio y se corta mucho, pero creo que lo que apuntaba por ahí la cuestión de la provisión de gas tenía que ver con, en realidad pensé bastante cómo redactar la acción esta que presentamos en Neuquén en relación a si la provisión de gas era un derecho en sí mismo, la interdependencia de la que hablaba el compañero antes, y centrarlo más en el derecho a la vida y a la salud. Ahí hay toda una discusión acerca si la provisión de gas es en sí mismo un derecho, tiene que ver con atenciones primarias que tienen que ver con la salud, con la vida o con la cuestión del hábitat en general, que en Neuquén se está discutiendo mucho. Por ahí, ¿ustedes me escuchan? ¿Hola? Te escuchamos perfecto, solo que tenemos los micrófonos apagados para que... No, por ahí lo que sería importante para compartirles hoy también fue así como un día muy intenso, es en esta lógica de las acciones que uno intenta que tienen que ver con cuestiones estructurales, los efectos que genera, que son muy difíciles de medir. Hoy tuvimos una reunión bastante larga y la mayoría, yo tengo mis dudas acerca de esto, pero me parece importante compartir esto. La mayoría de las personas que estaban en la reunión consideran que a partir de la acción que interpusimos por ahí para los compañeros, metimos una acción que tiene que ver con una exigencia de cumplimiento de derechos operativos en el marco de los derechos humanos, utilizando la normativa de las convenciones internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia de Neuquén, directamente ante el Tribunal Superior. Una cuestión que obviamente no está prevista, basándonos en la cuestión de la pandemia, de la protección a los sectores más vulnerables por los propios decretos del Poder Ejecutivo que hablan de un cuidado especial a la gente más vulnerable y haciendo un planteo acerca de que la no provisión de gas podía generar, independientemente de la afectación directa a las personas que carecen de este servicio, un problema a la salud toda. Lo presentamos directamente ante el Tribunal Superior, al menos se admitió, no se rechazó in limine, empezó a circular el expediente o la acción esta novedosa, le corrieron vista al fiscal general, el fiscal general, bueno, Mariela vio el dictamen completo, son 12 hojas, bastante sencillo y corto, hace una dialéctica media complicada donde básicamente dice que no procede la acción, le aconseja al tribunal que no la acepte porque no está dentro de las competencias originarias y exclusivas del Tribunal Superior para entender por la normativa constitucional, si bien dice que en caso de que el tribunal tome un criterio contrario, toda la estructura del Ministerio Público Fiscal está a disposición para esta co-construcción que nosotros pedimos, que básicamente es: señores del Tribunal Superior, acepten que la provisión de gas tiene que ver con la interdependencia de derechos, se está afectando la salud y la vida en pandemia, tomen un remedio para resolver la situación en forma urgente y este remedio háganlo a través de un acuerdo interpoderes. Hablen con el legislativo, hablen con el ejecutivo y hagan este sistema remedial, digamos, para solucionar en forma urgente la cuestión. Hubo buena recepción de varios de los diputados y diputadas que se expresaron públicamente que estaban dispuestos a, digamos, buscar esta solución remedial junto al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Si bien no explicitaron muy bien de qué manera lo querían hacer,
digamos que bancaron la acción que interpusimos a través de la PDH. Así que el fiscal un poco dice, yo me puedo sumar al acuerdo en caso de que el tribunal disponga algo contrario a lo que yo digo, que es que básicamente no va a proceder, no debiera proceder. Y termino con esto que era lo que les quería compartir, que en esta, digamos, dialéctica de caso perdido, caso ganado, lo que yo vengo viendo y hoy en la reunión me quedó muy claro, es que la mayoría de los compañeras y compañeras, al menos de la PDH, que trabajaron con otros sectores, además, tanto académicos como de los sectores, concretamente de las comisiones vecinales y asentamientos que no tienen gas, ya lo ven como un triunfo por la cantidad de efectos positivos que generó. A tal punto que el tema del gas fue el inicio, la génesis de un nuevo planteo que tenía que ver con esto, que fue discutir lo que se llama el Plan Capital, que se lanzó hace 14 días por parte del intendente, y llevar una carpeta acerca de que el 20% del presupuesto que estaba destinado a este Plan Capital, que básicamente es de obra pública, esté destinado exclusivamente a los sectores vulnerables que viven en los asentamientos con la provisión de servicios. Entonces, un poco la charla era esa, que independientemente de la resolución que tenga en términos judiciales, está claro que la interposición de la acción generó como un efecto expansivo, no solamente en los poderes, sino en las comisiones vecinales o las personas que directamente están afectadas por la falta de gas, pero además se pudo incidir en términos de políticas públicas en la discusión sobre la cuestión presupuestaria de este plan que se va a discutir el día jueves. Así que bueno, era un poco eso básicamente lo que les quería compartir. Genial, Marcelo, súper interesante. No sé, Lili, vos estabas por decir algo. Yo estaba por decir algo, pero del otro caso. A ver, esta intervención de Marcelo, a mí me parece que a veces estratégicamente, bueno, hay que pensar en qué es lo que uno quiere, y quizás hubiese estado bueno hablar esto del derecho al gas, al acceso al gas como un derecho autónomo y que tiene que garantizarse, pero digo, si uno lo que efectivamente quieren es que esas familias tengan gas, tenemos que ir por la vía que es la más posible, que es, bueno, hablemos de salud. Incluso yo diría que tanto como en el caso de que cuenta Marcelo, como en el caso este que teníamos para hablar hoy, es salud vinculado fuertemente con vida, ¿sí? O sea, como no es en sí la salud en términos un poco más generales, sino el riesgo a la vida que hay ahí en estos dos planteos. Así que esto me parece que estratégicamente es lo que hay que hacer. Respecto de los efectos, a mí me parece esto también. Yo concuerdo con tus compañeros ahí, Marcelo, de sí, con la sentencia muchas veces, quizá después el tribunal no admite la acción, pero me parece que lo que ganaron en términos de que por lo menos algunos diputados estén expresándose a favor de eso, es como un triunfo que de otra manera quizá no lo lograba. Entonces, ahí hay un texto no sé si lo conocen, de Garavito y de Rodríguez Franca, que habla de los impactos de las sentencias, y dice cuáles son los impactos simbólicos, medianos, mediatos o no mediatos, que está muy bueno y que tiene que ver un poco con eso. A veces siempre medimos como el triunfo en términos de qué ganamos y qué no ganamos, y en estos casos es difícil medir el impacto que seguramente tiene este caso en la provincia, incluso digo yo, en la gente que habita, en las familias que están sin gas, digo, el efecto de empoderamiento que tienen este tipo de planteos, y más si lo hicieron colectivo, digo, me parece como súper interesante para seguir haciendo. Eso como para un comentario de Marcelo, que me parece súper interesante el caso. Vuelvo, si quieren, o comentar algo de lo que teníamos vinculado del caso que teníamos para hoy. Algo que me llamó la atención, esta idea cuando, digo, yo no litigo, entonces yo no sé de litigio, básicamente, o de estrategias de cómo litigar, pero algo que siempre me llama la atención es cómo volvemos de nuevo a la cuestión de la prueba, ¿no? Entonces, cuando leí el fallo y aparece nuevo, bueno, las demandantes no aportaron pruebas suficientes. Volvemos de nuevo sobre lo mismo, y ahí es, quizás siguiendo un poco las ideas de Mariela, es, bueno, ¿hasta cuándo vamos a exigirle a quienes demandan
que aporten la prueba cuando no podemos aportar la prueba, porque no sabemos, digo, a veces es difícil en situaciones de desigualdad estructural aportar la prueba. Y ahí se me viene el texto de Mariela en el caso Cisneros y demás. Pero vuelven de nuevo sobre ese punto. Y después otra cosa que me llamó la atención es que si bien hay bastante argumento respecto de la situación de las poblaciones y demás, no aparece, o quizás lo leí muy rápido, pero no aparece un argumento respecto de mujeres y niños como una población especialmente vulnerada. No sé si hay sus pies porque está o porque no está, pero eso me llama la atención, que viene siendo una lógica en los reclamos de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Sí aparece como el reclamo por la vivienda en general, Kid Castro, que es el caso, digo, pero no aparece esa inclusión de la afectación especial a mujeres y niños. Y esto que decía Mariela de por qué aparadores y por qué hoteles, yo creo que tiene que ver con eso, con una digo, ni lo piensan porque es la política que tiene el Estado, es bueno, a las personas en situación de calle las mandamos a paradores, y esto fue así y sigue siendo así, y es la política que no se ha cuestionado, o que cuando se ha cuestionado no ha tenido buenos frutos, ¿sí? No ha tenido un buen impacto, pero la política del Estado sigue siendo paradores. Digo, tenemos Kid Castro que condenó al gobierno de la ciudad con algo, y sin embargo los paradores siguen existiendo, y es la única respuesta que tiene el Estado. Y me parece que en este punto es, bueno, discutir un poco esas medidas que toma el Estado, pero no hay un análisis para mí de que quizá hubiese sido oportuno de gasto. Bueno, pasa que con la urgencia no se puede, ¿no? Pero en términos de recursos, un poco lo que aparece en Kid Castro, ¿no? Lo que gasta el Estado en los paradores, que nadie los controla, la gente no quiere ir porque la gente denuncia que hay violencia, o sea, por muchas cosas la gente no quiere ir, porque el parador funciona una semana y a la otra semana no funciona, entonces la gente tiene que volver a la calle, en la calle no tiene nada, entonces la gente no quiere ir a los paradores, y es como un ciclo, ¿no? La gente vuelve a la calle, después la vuelven a llevar al parador y así, o lo mismo con los subsidios habitacionales, le dan un tiempo, después se lo quitan, lo tienen que judicializar, demora un tiempo, y es como van pateando la pelota de la política pública seria con estas políticas de parche que son las que tiene el gobierno de la ciudad. Nada, me pareció súper interesante el caso y no digo más nada. Yo tengo, no sé si se me escucha. Se escucha muy bien. Ahí sobre el caso a mí me quedó dando vueltas en la cabeza todo lo que tiene que ver con la medida estatal adecuada, la solución o la respuesta estatal adecuada. La solución adecuada se menciona muchas veces en el fallo acerca de qué es lo que el Estado tendría que hacer para resolver esta situación, ¿no? Y lo que me queda de esto es, leyendo en el fallo toda la respuesta estatal, todo tiene que ver con un programa, como que pareciera que para el Estado la mera existencia de un programa formalmente, ya es una medida o una solución adecuada a la situación. Y eso me parece sorprendente, porque ahondando en el programa solamente elegí uno, ¿no? Agarré uno y empecé a ahondarlo, menciona como 4 programas en la respuesta del Estado, si mal no recuerdo son 4 o 5, porque hay varios programas, ahondando medianamente en un programa, el subsidio para familias en situación de calle, que hay algo así como 12.000 familias, por lo poco que pude ver periodísticamente, ¿no? Las notas periodísticas hace un rato, hay algo así como 12.000 familias en situación de calle, y el subsidio de la ciudad para esta situación, por lo menos hasta el año pasado, era de 4.800 pesos por familia. Y por eso uno de los requerimientos más importantes de la parte actora, del frente actor, me pareció que ese segundo apartado, creo que es, que dice que se adecúe el monto del subsidio a la ley 4.800 y algo, que ata el subsidio que tiene la ley que establece este subsidio a la canasta básica familiar, que está medida en abril de este año, para situaciones de pobreza en 42.000 pesos, y para situaciones de indigencia, que no comprendo bien por qué los diferencian de ese modo, en 17.000 pesos.
Después, otra cosa que me llamó mucho la atención revisando es que el Estado dice, hemos duplicado los esfuerzos, ¿no? Hemos duplicado, tenemos, si teníamos 10 paradores, ahora tenemos 20, si ofrecíamos tal situación de lavandina, ahora, de medidas de bioseguridad, ahora tenemos el doble. El Estado todo el tiempo menciona esto de hemos duplicado los esfuerzos, pero si uno empieza a ahondar, ya te digo, en mínimamente así, en 5 minutos los programas, ni duplicando, ni triplicando, ni cuatriplicando los esfuerzos se acercan a la necesidad. Mucho de las noticias de La Poderosa o de asociaciones trabajando en barrio y de las asociaciones que están día a día con estas necesidades, mencionan, los referentes mencionan, sí, nadie dice, acá nadie está diciendo que no duplicaron los esfuerzos. O sea, no, ninguna de las asociaciones dice que no se han duplicado los esfuerzos en materia de que hay 10 paradores más, sino que aún así la situación de vulnerabilidad es tan crítica, venía siendo tan crítica y seguirá siendo tan crítica que aún duplicando, triplicando los esfuerzos no se acercan a las necesidades de la situación, a tener una respuesta, a una medida adecuada a lo que en el derecho se utiliza mucho, o sea, esa terminología, ¿no? Entonces eso me llama poderosamente la atención. Este test de razonabilidad del programa que se está necesitando, ¿no? Hay como una necesidad del test de razonabilidad del programa de gobierno o de la planificación de gobierno más finito, más chiquito, como más acercado, poniendo la lupa en la cuestión más chiquita y no tan genérica del derecho en grande. No sé si me explico bien. Eso es una de las cosas que me llamó poderosamente la atención. Y otra de las cosas que me dejó como un sinsabor, no sé si a usted le habrá pasado lo mismo, con el resuelvo del fallo, es todo pedido de informes, todo. Si bien entiendo que diga a la ciudad que garantice el derecho a la vivienda a las 12.000 familias más a las 7.500 personas que están en situación de calle, vendría a ser una fórmula vacía, ¿no? Porque no serviría de nada y no sería esto que estábamos hablando recién de un fallo entendido como exitoso, pero me llamó la atención a que no haya ninguna otra medida que no sea producir un informe. Digamos, es una sentencia de producir conocimiento, digamos. Le pide al Estado que produzca datos, que produzca conocimiento, que esté al tanto de la situación, que ya tiene que estar al tanto hace. O sea, esto no tiene que ver con la pandemia, más allá de que algunas cosas de las que pide sí tienen que ver con la pandemia, digamos, pero la situación de calle es un riesgo para la salud aún sin pandemia. Hace una semana se murió incendiada una chica en situación de calle y en todos los inviernos hay gente que se muere de frío por estar en situación de calle y no tiene que ver con la pandemia. Eso es lo que Margarita, ¿te habilitas el...? Hola, ¿cómo les va? Miren, yo leí este fallo y me llamaron la atención también algunas cuestiones. Comparto con Luciana el tema de los programas, pero me quedé pensando en todas las asociaciones y en todos los estamentos del Estado que se presentan en este fallo haciendo un reclamo. Y me pregunto una cosa, digo, porque me tiene como mal esto, ¿no? Digo, después de Kisbet, o de qué sé yo, Kisbet, Castro, Yolanda, que fue un fallo fantástico, donde se pusieron en discusión los programas, donde se puso en discusión los derechos económicos, sociales y culturales, el alcance que debe tener la progresividad, esta responsabilidad del Estado con respecto a la progresividad en cuanto a los recursos que debe aplicar en el tema de la vivienda. Digo, todas estas organizaciones, ¿qué hicieron después de este fallo que yo consideraría sumamente importante con respecto a tener alguna incidencia sobre las políticas públicas de la ciudad de Buenos Aires en los planes de vivienda? Porque tuve la sensación como que volví al pasado con este fallo, otra vez a tener la misma discusión, otra vez los programas, otra vez los paradores,
otra vez, digo, me parece que tenemos que las organizaciones, y todos en general, tenemos que aprovechar estas oportunidades históricas cuando hay fallos que sientan precedentes. ¿Para qué? No tan solo para que la persona que lo presente pueda adquirir un derecho y pueda ejercer ese derecho, adquirirlo me refiero al ejercicio del derecho, sino además para poder tener una incidencia en ese marco y en ese contexto del fallo por otros. ¿Sí? Entonces me parece que estas oportunidades históricas se desperdician. Entonces, ya ni me acuerdo cuándo fue lo de Castro, pero 5 años, 6 años, 10 años, 10 años después estamos discutiendo exactamente lo mismo. Y como dice Luciana, le agregamos a la discusión que ahora pusieron el doble de paradores, el doble de recursos, el doble de no sé qué. Pero digo, y esto qué sé yo, me tiene preocupada. No sé si no se hace porque se gana un caso y entonces ya está, o porque se utilizan determinadas situaciones para nuevamente plantear esta demanda en un contexto tan especial como el que estamos pasando. Personas en situaciones de calle ha habido siempre y parece ser que solamente nos preocupamos en determinados ciclos, en determinados tiempos para traerlos a la discusión. Digo eso nada más. Buenísimo, Lili. Leandro, bueno, ahí va. Leandro. Sí, en relación a esto último que se planteaba de Kisbet Castro, del fallo Q, es sí un fallo muy interesante de la Corte, especialmente por el nivel, el escrutinio más estricto que plantea Petracchi al momento de analizar la implementación de políticas sociales, pero lo real es que la Corte, cuando dicta ese fallo, lo hace solamente para resolver el caso y con tanta precisión al momento de redactar los hechos, es que lo que quería decir es que se aplique ahora y que no la molesten más con casos análogos. Digamos, hay un sentido estratégico en el dictado de ese fallo que es no se va a aplicar nunca más. Y de hecho, en una serie de casos posteriores, rechazó pretensiones que eran similares a las del Q. Es decir, fue, digamos, una cuestión, si se quiere, estratégica de la Corte de posicionamiento en determinado ámbito, pero que en realidad lo que estaba queriendo decir era otra cosa. Mire, yo, por la galería, presento este fallo como una adalid de la defensa de los derechos económicos, de los derechos sociales, pero en realidad mi plan estratégico político institucional va por otro carril. Eso como un lado. De hecho, no es casual entonces que el fallo actual, el fallo que estamos analizando ahora, no haga demasiado hincapié en el derecho a la vivienda, porque además la Corte revoca el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad. Y lo revoca porque no había hecho lugar a la pretensión. Es decir, si la Corte cercena, digamos, acota por la cuestión fáctica, aún así es más amplia que lo que fue en su momento la Corte local. Entonces, por eso hay también ahí una cuestión estratégica de los tribunales inferiores de cómo apartarse, si se quiere, de los lineamientos que va dictando el Superior Tribunal Local. Pero en lo que se planteaba al principio, yo distinguiría lo mismo que el encuentro pasado, que es, una cosa son los sujetos vulnerables y otra cosa son las personas que traen consigo el riesgo de expandir la pandemia. ¿Y esto por qué? Porque se hizo mención a los que venían desde afuera, los que venían del exterior, que tenían la posibilidad de propagar el virus. Y que hay una distinción en relación a las personas vulnerables en situación de calle, que son las que están en riesgo de contraer el virus. Entonces, mientras en una hay una cuestión más de tipo coyuntural, que es en 14 días vuelven a sus casas
cualquiera de ellas sean. En el caso de las personas en situación de calle, de los ciudadanas en situación de calle, ahí hay una cuestión que tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces, esa distinción podría explicar, no necesariamente justificar, pero explicar por qué hay un tratamiento diferenciado. De la misma forma que yo creo que es entendible la estrategia que utiliza ¿cómo se llama? El gobierno, en definitiva, para sustentar qué es lo que ellos están haciendo y este esfuerzo particular. En Q se hizo especial mención a los esfuerzos que tiene que realizar el Estado en aras de la realización de los derechos sociales. Entonces, y que estos son una suerte de mandatos de optimización, y que no es lo mismo la exigibilidad que puede tener el derecho a la vivienda, el derecho a la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en la provincia de Jujuy, que si no recuerdo mal, creo que son dos de los estados que se mencionan en esa sentencia. Es más, si nosotros analizamos los programas en abstracto, como lo está diciendo Luciana, en abstracto, vemos que la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es increíblemente distinta a la del resto del país. Y que por más que en la Ciudad Autónoma se puede exigir muchísimo más, en cualquiera de las demás provincias que implementen los programas tal cual como están implementados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serían muy loables. Es decir, hay un abanico de posibilidades a partir de los recursos con los cuales contiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el resto de las provincias no tiene. Y por último, en relación a la cuestión probatoria, la parte final argumental de la sentencia no hace tanto hincapié en la situación de la escasez de prueba aportada por la demandante, sino por la nula prueba que aportó la demandada. Es decir, y es difícil controlar la implementación de políticas públicas sin datos. Por eso, eso es lo que fundamenta, lo que justifica que se requieran datos. Porque, ¿cómo vamos a reconocer, cómo vamos a decir si es satisfactoria la implementación de la política si no sabemos si es real, a quién llega, a quién se está implementando, ni nada por el estilo? Es decir, es prácticamente construir en el aire. Entonces, el control estatal, el control judicial de políticas públicas empieza por el saber, por tener conocimiento acerca de cómo está funcionando. Y si no hay datos, no hay forma, no solamente de implementar políticas públicas, sino mucho menos de controlarlas. Buenísimo, Leandro. Si les parece, para ordenar nuestros próximos 35 minutos, porque fueron muchísimos temas, hago un reconto, porque pues, está muy potente la cantidad de ideas. Por un lado, me parece que Leandro acaba de juntar dos preocupaciones de Luciana y de Liliana con respecto a la cuestión de la prueba, por un lado, la cuestión de el Estado hablando de dupliqué mis esfuerzos y la mera existencia de programa como forma de dar respuesta, por un lado, y por otro lado, que todo lo que hacen la cautelar es pedir informes, ¿no? Y mi pregunta es, ¿este es una idea de frustrante, digamos, frustrante de en qué se transforma el litigio estructural o estratégico, o esto es una explicación acerca de qué se trata el litigio estructural frente a políticas fallidas, ¿no? Porque si uno piensa que las políticas estructurales fallidas se apoyan centralmente en el hecho de que no existe un diagnóstico, de que no existe ni siquiera una preocupación sobre el tema dentro del Estado, y que, por lo tanto, su idea de avanzar en una política es hacer algunas acciones o duplicar las acciones que hizo otro, ¿no? Su manera de razonar su eficacia o la eficacia de la gestión de una política pública es razonarla a partir de mostrar esfuerzos, pero no necesariamente mostrar resultados, ¿no? Porque para mostrar resultados vos tenés que tener una línea de base, un diagnóstico y decir cómo avanzaste
en ese espectro. Entonces, una cosa que es preocupante en esto es que el gobierno dice que hay 1.800 personas en situación de calle, que tiene 3.000 camas, y las organizaciones de la sociedad civil dicen que son 7.000 personas en situación de calle. Estas diferencias numéricas son tremendas. Ustedes se acuerdan en el caso Mendoza, 15 años después de la sentencia del caso Mendoza, la Corte le pedía una línea de base en materia de salud a la CUMAR, digamos. Claramente me parece que ahí hay una cosa de la forma en que se atrinchera una política pública, la forma en que una política pública se hace impenetrable a los cambios de gobierno y demás, es que no tiene ningún indicador de resultado que permita evaluar las gestiones gubernamentales a partir de esos indicadores de resultados. Solamente se las evalúa en función a lista de acciones y lista de esfuerzos, ¿no? Y entonces, eso me parece que, y eso explica también los problemas probatorios, con lo cual, eso también debería, y ahí hay una falta de desarrollo, me parece, en materia de dinámica y de reglas procesales probatorias en este tipo de casos, que den cuenta del hecho de que el problema está en la producción de la prueba, digamos, que es difícil criticar los resultados de una política de manera global si la política no tiene un diagnóstico y no tiene la información y los datos previos. Y eso me parece súper importante. Otra cosa que mencionó Lili, y creo que está bueno, que es otro síntoma interesante para discutir, es por qué no están las mujeres y los niños en la discusión de la misma manera que en general ocupan como lugares privilegiados. Y me parece que eso es un síntoma de que estamos discutiendo salud en relación a la pandemia. Y que como no hay indicadores de que sean grupos vulnerables, en los términos de los que habla Leandro, ¿no? Que los niños, por el contrario, son los que menos peligro de contagio tienen, y que no hay, pareciera ser, razones de género para las cuestiones de contagio, desaparecieron totalmente de la argumentación, no aparecen como los vulnerables en esta discusión, ¿no? Es como muy sintomático eso, me parece, de por dónde va la discusión, esto que decíamos, de cómo el derecho a la salud se come todo también, de alguna manera, en una discusión respecto al hábitat, ¿no? Y me parece que está bueno pensar dos cosas más que se dijeron. Una tiene que ver con los efectos simbólicos, ¿no? Y esto es la mirada desde el litigante que busca algún avance en las políticas públicas, por un lado, que se mete en esta maraña sin información, de rarezas, y que de repente empieza, si le pega, digamos, en la reivindicación y si le pega en la forma y qué sé yo, de repente empieza a tener algunos efectos y algunos logros, ¿no?, que no están contenidos en el formato del proceso, que parecen extraprocesales, por un lado, ¿no?, y que no pueden ser controlados procesalmente, ¿no? Y ahí, digamos, hay una sensación de, estos son logros simbólicos, esas olas que produce el proceso, o son otras formas de dar cuenta de acciones y escaparse de la crítica con respecto a una evaluación de resultados de las políticas, ¿no? Eso también, y yo creo que la respuesta no es una u otra, ¿no?, que hay muchas respuestas en el medio, pero uno podría pensar que una buena manera de escaparse al control judicial que te pida una línea de base y que evalúe tus avances sería tirarte 3 o 4 acciones, ¿no?, para salir de dejar de ser justiciable, por decirlo así, ¿no? O a veces no. Yo he visto casos en donde el efecto simbólico es más de lo que quería el litigante en su caso, porque el gobierno sobrereacciona, digamos. Eso también puede pasar muchas veces, digamos. Cambia el presupuesto, por ejemplo, ¿no? El Congreso decide cambiar el presupuesto o algo así. Pero está interesante pensar eso, porque como este caso lo vamos a poder seguir, porque tiene otra sentencia ahora del 4 de julio, lo podemos, me parece que es una cosa interesante ahí para evaluar. Y yo tengo muchas dudas sobre la distinción de Leandro de los sujetos vulnerables como personas de riesgo o como personas en donde el riesgo es contagiarse, y sujetos de propagación, digamos, en donde el riesgo es que propaguen. ¿Qué serían las personas en situación de calle? Porque
o sea, si vos la ponés en uno de estos paradores, hay un riesgo de propagación inmensa, porque hay hacinamiento, porque no hay condiciones y demás, ¿no? Si vos te vas a un barrio popular donde también hay hacinamiento interior y donde también hay una densidad extrema exterior en esos barrios populares, también hay peligro de propagación, altísimo peligro de propagación, pero determinado por el hábitat, ¿no? No determinado porque te relacionaste con italianos, ni determinado porque te relacionaste con alguien que vino de Italia, sino determinado por el hábitat en donde estás. Si hay circulación comunitaria, las calles en donde viven las personas sin techo, no constituiría un riesgo de propagación enorme el estar permanentemente ahí. Alguien que está permanentemente en la calle no es alguien con mayor riesgo de propagación que alguien que estuvo en Italia, por ejemplo. Estar en las calles de Ciudad de Buenos Aires en este momento, del conurbano, con los números que tiene el conurbano hoy comparado con los números que tenía alguien que venía de, no sé, de Estados Unidos en ese momento. No hay mayor riesgo de propagación ahí, no hay ninguna razón para pensar en esas categorías. ¿Por qué no pensamos en esas categorías de riesgo? Porque pensamos que ellos no pueden propagar porque tienen menos interacción, o porque las personas con las que interaccionan nos interesan menos. Ahí me parece, yo creo que detrás de eso, si uno rasca un poco, puede encontrar un prejuicio. Y creo que por eso este caso me parece súper interesante, porque está discutiendo la razonabilidad de la política sanitaria desde un lugar más profundo que cualquier otro, ¿no? De por qué los expatriados van a hoteles y me parece que, y cuando el gobierno responde muy bien, dice, van a hoteles porque fue una disposición de la política sanitaria. Por eso van a hoteles, dice. No es porque yo los discriminé, yo digo, la política sanitaria dijo que los expatriados van a hoteles. De las personas en situación de calle me encargo yo, no son grupos de riesgo de propagación. Eso lo dijo la política sanitaria. Ahora, me parece que lo interesante de este caso es que estamos pensando y quizás la política sanitaria no estuvo atravesada por un prejuicio con respecto a qué tipo de propagación es la que nos preocupa, o la propagación hacia quiénes es la que nos preocupa. Hola Mari, sí, 2 segundos. Eso, nada, no es lo mismo que vos, lo que más me quedó del caso. Más me pregunto por qué no avanzó más los actores no avanzaron más en esa beta de discriminación. O sea, me parece mucho más clara el caso de discriminación, sí, porque al principio lo plantean la cuestión de la diferencia con los hoteles, pero después se van perdiendo más en la política habitacional. Pero creo que la cuestión, está bien, era más estratégico, quizás estaban buscando eso, pero para mí es un claro caso de discriminación. O sea, porque lo metés en cuarentena, y también cuando plantean la cuestión de qué pasa si hay una persona con algún... Se nos cayó, Lea. Lástima, nos quedamos ahí a mitad de la idea. Ahí está. Ahí estoy. Se me ha cortado. Bueno, no. Los problemas de conexión. Eso planteaba, o sea, cuando retomaba con el tema de... Cuando plantea el tema del contagio dentro del parador, básicamente que la cuestión de los hoteles también tenía que ver con la posibilidad de no contagiarse entre ellos y de poder aislarlo más. Y en el parador, nada, no tenían ni un lugar separado, digamos. A mí me parece muy, muy clara la discriminación. Y también hay otro tema que vos lo había planteado la última vez que nos habíamos encontrado, el tema de
ciertas diferencias, que puede haber también cuestiones de discriminación, te cuido para que no contagies, y te cuido, y hasta dónde te puedo cuidar para que no contagies, y hasta dónde te puedo descuidar por si vos te querés contagiar, digamos, ¿entendés? Creo que eso vos lo había planteado la última vez. Y creo que eso también un poco está dando vuelta. Esa idea de hasta dónde puedo tener hasta dónde puede ir el paternalismo o no. Igualmente me parece que detrás de eso se esconden también sesgos discriminatorios, ¿entendés? Hay como un compendio de sesgos discriminatorios cuando intentan explicar por izquierda, intentan justificar como diciendo, bueno, lo entendemos, son gente que no le gusta vivir en casa, digamos, que es entendible. A ver, uno que ha trabajado un poco con alguna población parecida, es cierto que son personas que han hecho su vida en la deriva de la calle. Ahora, utilizar ese argumento para decirte, a vos te armo un pabellón con 40 tipos y te mando a un hotel como el que tiene Europa, y es una justificación, me parece un poco... Volviendo a lo mismo, porque a otra persona la metés preso por circular por la calle, ¿entendés lo que te digo? Entonces, ¿hasta dónde te cuido y hasta dónde no te cuido? Y creo que sí, en el caso este es como que se explicita muy bien todos esos sesgos implícitos de discriminación que hay dando vuelta en las medidas, me parece. ¿Alguien, Lili? ¿Alguien había...? Solo para ordenar un poco, a ver si estoy como entendiendo bien, que creo que un poco lo que dijo Leandro, Mariela, los dos Leandros y Mariela. Yo creo que lo que deberíamos preguntarnos ahí para cuestionar es, bueno, ¿cuál es el fin que está persiguiendo el Estado con esta política? Entonces, la pregunta es, si el fin que está persiguiendo el Estado es evitar que las personas en situación de calle se contagien, o sea, son como sujetos vulnerables o vulnerados, creo que hay un problema sobre la suficiencia o insuficiencia de la política de los paradores, ¿sí? Uno podría ir ahí, bueno, mira, la idea de los paradores no es suficiente porque no se respetan las distancias, hay mucha gente, etc. Es preferible que los dejes en la calle a mandarlo a los paradores. ¿Por qué lo dejas en la calle? Y porque por lo menos van a respetar el distanciamiento social. Van a estar en familias agrupados, pero van a estar en la calle y van a respetar el distanciamiento social. Y ahora la otra pregunta sería, ¿o vos Estado estás tomando esta política para evitar que contagien a otros? Y si estás tomando esta política para evitar que contagien a otros, ahí tenés un problema de desigualdad y de un estereotipo que hay atrás de eso, que es, bueno, tenés un problema de igualdad, porque a los que vinieron de afuera, que querías que evitar el contagio, los mandaste a hoteles, y a estos los mandás a paradores, y ahí el argumento me parece que hace estar un poco circular, ¿no? Los mandás a hoteles donde no pueden respetar la distancia social. Nada, solo como ordenar un poco si era esto por donde estábamos yendo, que me parece que creo que esta distinción que establece Leandro Ardoy son como dos caras de la misma moneda, ¿no? El mismo grupo, si vos mirás la finalidad que tiene el Estado, está para un lado o para el otro, no sé, me parece que es como, estamos discutiendo sobre lo mismo desde dos miradas distintas. Muy bueno, yo súper de acuerdo, súper de acuerdo. A mí me cierra esa explicación. O sea, Ardoy, el autor de la distinción. Por las dudas, claro, lo mío fue un intento de explicación o de intentar buscar, digamos, algún tipo de explicación, no de una justificación. De cualquier manera, lo que quedaría pendiente, más allá que esto último que dice Liliana tiene mucho de razón, es que mientras haya, la distinción podría seguir latente en tanto los que venían del exterior, o por ejemplo, en el caso de la provincia de Formosa, los que venían de otras provincias, y en Formosa se lo llevaba, creo que era a dependencias del ejército, era una cuestión momentánea y coyuntural. Es decir, es 15 días, los 2 semanas de riesgo, mientras que las personas en situación de calle es una cuestión estructural.
Entonces, ahí sigue habiendo un problema de cómo tratar con esa situación conflictiva. Digamos, eso sigue estando pendiente de resolución, en definitiva. Adelante, Esteban, adelante. No, para abonar nomás a lo que se viene planteando en esta misma línea, lo que decía Liliana y Leandro también en esta misma idea, es decir, incluso si nos situamos hasta el mismo fallo, hace referencia al hecho de que esta reclusión, si se quiere, porque es casi una forma de llamarlo, dentro de los paradores fracasó en todos los sentidos, porque incluso el fallo reconoce que aun cuando se cumplan a rajatabla los protocolos y etcétera, es imposible prever la posibilidad de la explosión de los contagios dentro del parador. Entonces, el problema de esta política sanitaria es el concepto de parador. Incluso Margarita recordaba que desde Kibet Castro en adelante se empezó a discutir la idea del parador como una solución a la problemática del derecho a la vivienda, y acá en este fallo estamos analizando, justamente los actores ponen en tensión esta cuestión y dicen, ojo que esta idea de utilizar los paradores como solución o como un abordaje adecuado de la ley, acá tengo de la ley 4036, es equivocado, porque justamente la ley, la otra ley, la ley 3706, hace referencia a que la política que surge de la ley para la solución del problema de la situación de calle es la idea de que estas personas puedan salir de la situación de calle, y con el parador lógicamente que no vas a lograr nunca jamás eso. Entonces, este problema de los paradores viene fracasando en todos los sentidos, y acá como política sanitaria está fracasando por todos lados. Entonces, hoy lo único que lo sostiene es una cuestión discriminatoria, no hay otra solución, creo yo, no hay otra respuesta. Es como súper interesante porque tenemos un país en donde el año pasado, en el 2018, un informe de la ONU dice que tenemos un déficit habitacional de 1/3 de la población. O sea que hay 1/3 de la población que no cumple los requisitos de la vivienda adecuada, ¿no? Ya sea por hacinamiento, falta de servicio, falta de urbanización y, por supuesto, situación de calle como el último eslabón de esta cadena. Si vos sabés eso, y tu política preventiva es quédate en casa, lavate las manos y distanciamiento social, vos sabés que estás dando una orden vacía hacia 1/3 de la población, digamos. Y si a ese 1/3 de la población le sumás todas las personas en instituciones totales, ¿no? En donde el hacinamiento es normal, cárceles, geriátricos, psiquiátricos, y por supuesto paradores, ¿no? Lo que estás haciendo es decidiendo, digamos, que tu política preventiva está direccionada hacia una parte de la población, mientras que esa otra parte de la población, por la política sanitaria que vos decidiste, ¿no? Por la política sanitaria que vos decidiste, esa otra parte de la población tiene un altísimo riesgo de propagación, porque le decís quédate en tu barrio de alta densidad, sin urbanización y hacinado en tu casa, lo que estás haciendo es quédate en un lugar de alto riesgo de propagación. Si le decís quédate en tu casa a alguien que no tiene casa, básicamente lo estás exponiendo, digamos, una vez que el virus tiene difusión comunitaria, lo estás exponiendo, digamos, a esa situación, o lo estás mandando a otro lugar de propagación que son los... Entonces, hay algo, me parece que estos casos detonan de la política sanitaria fuertemente, que están detonando fuertemente, y que tienen que ver con, hay una decisión preventiva, pero es una decisión preventiva que condena o deja fuera o excluye o abandona a su suerte a 1/3 de la población, ¿no? Es 1/3 de la población que sabemos que tienen déficits habitacionales tales que los ponen en una situación de riesgo aumentado, como están diciendo, ¿no? Y ahí me parece que
ahí me parece que esa discusión es una discusión sobre la razonabilidad de las medidas sanitarias, sin considerar a esta población, porque yo creo que esa razonabilidad estaría reconfigurada si esta población fuera considerada grupos sospechosos, o sea, a los que les dictás una política de aislamiento particularizada y de atención privilegiada, ¿sí? Si tus medidas son estas, pero con medidas como las que le dictaste contra a los expatriados, a los repatriados, bueno, sí, la medida parece razonable, pero que lo hagas y solo consideres a los repatriados, y no estés pensando ni siquiera un protocolo para los alojamientos de las personas en situación de calle, digamos, me parece que es escandalosamente desigualitario en algún lugar, ¿no? Y eso, eso, si uno piensa separada la política sanitaria del problema estructural previo del déficit habitacional, ¿no? Parece que esto va por ahí. ¿Alguna otra intervención? Creo que Marcelo estaba pidiendo la palabra. Estás muteado. ¿Queda tiempo? ¿Me escuchan? Sí. No, a ver, brevemente, porque por ahí son cuestiones que uno viene pensando hace tiempo. Me parece que en relación a la pandemia, lo que pasó, voy a tratar de ser muy sintético, digamos. Muchas acciones se utilizaron en la pandemia, en el buen sentido digo utilizar, porque lógicamente había todo un cuidado de la salud y la pandemia hacía que uno escape de la normalidad, por ponerle un nombre. Concretamente, estaba el temor del contagio y muchas cuestiones se utilizaron para hacer los planteos precisamente porque había pandemia, y otras cosas las impuso la realidad. Por ejemplo, el hecho de la educación en términos digitales exigía que haya internet, y si no había internet, te cercenaban el derecho. En el caso del gas que yo les comentaba, la propia realidad de estar encerrado hacía que una garrafa que dura entre 5 y 7 días durara 3, que los comedores no estaban habilitados porque no se podía circular, consecuentemente había que cocinar en las casas. Digo, era como que se juntaban 3 tópicos: la emergencia en términos de cuidado, la propia realidad de la normalidad y los derechos en términos estructurales. En esa demanda nosotros utilizamos una palabra que fue muy buena, que era: todos estos derechos hay que cuidarlos siempre, punto. En pandemia vemos la necesidad de etcétera, etcétera. Eso digo como para pensarlo. Otra cosa que me parece importante, que es en relación a la prueba, era que nosotros utilizamos la categoría de las pruebas dinámicas precisamente por 2 cuestiones. Primero, porque lograr buena prueba o prueba de calidad para conseguir lo que uno quiere es muy dificultoso, y generalmente son grupos, digamos, no quiero decir en general, voy a ser claro con lo que pasa en Neuquén, de militantes que por ahí están desbordados de cuestiones y tienen que armar un amparo o una mega acción en 4 días. Y del otro lado tenés al Estado con absolutamente toda la data o la información. En el caso puntual de la discusión del presupuesto que pasó hoy, nosotros teníamos 10 personas trabajando el presupuesto, con lo cual a la hora de ir a entrevistarse con el Ejecutivo, la clásica "ustedes no saben nada", no la pudieron sostener porque hay un montón de trabajo atrás acerca de: esto dedican ustedes, esto no hicieron ustedes, esto prometieron ustedes, pero aparte acá hay un trabajo de cómo se puede hacer. Con lo cual, uno, digamos, se empodera en términos de palabra autorizada para poder discutir de igual a igual, que muchas veces no sucede. O sea, se requiere un equipo de trabajo para ver hacia dónde va el remedio y cómo se puede lograr, para que no te digan: bueno, está bien, eso es lo que ustedes piensan, pero nosotros tenemos otra información. Digamos, equipos con conocimiento, que es complejo.
Y lo último que me parece interesante es esto de, uno habla de poblaciones vulnerables en general, y después vienen las caracterizaciones propias de cada grupo. Nosotros en la demanda del gas, muy someramente, hicimos hincapié en mayores adultos que tienen protecciones constitucionales distintas, y niñas, niños y adolescentes que en la propia Constitución tienen protecciones distintas. Y termino con esto para no aburrir ni llevarme todo el tiempo. Me parece que algo que está piola para laburar en niñas, niños y adolescentes es el concepto de responsabilidad intergeneracional. Niñas, niños y adolescentes, además de todas las protecciones propias y características que tienen como un imperativo categórico o ético, por ponerle un nombre, que tiene que ver con las sociedades decentes, que es: nosotros debemos dejarles el mundo al menos igual, dicen algunos, y otros decimos mejor de como nosotros lo obtuvimos. Esta categoría me parece que está poco explotada. Yo creo que tiene que ver con categorías propias de los derechos humanos, que por ahí hay que trabajar más en términos políticos, pero me parece que cuando uno trabaja estos temas, niñas, niños y adolescentes aparte tienen esta caracterización de protección propia, que es la responsabilidad intergeneracional. Digo, como para las cosas que pienso de lo interesante que todos ustedes plantean. Estupendo. Si no hay otra cosa, quisiera reingresar Kisbeth Castro, porque me parece que se dijeron algunas cosas y valdría la pena revisarlo un poco. Sí. No, como un último comentario y en calidad de agente provocador y abogado del diablo, se hizo mención un par de veces a la situación de los repatriados. Y la situación de los repatriados, la verdad que si uno lo compara con las personas que están en situación de calle, verdaderamente las diferencias son muy fáciles de advertir. Quien proviene del extranjero, porque tuvo las posibilidades de ir al extranjero, a quien carece de los más mínimos recursos y de inaccesibilidad total en materia de derechos. Pero en el caso de los repatriados, lo real es que estuvieron alojados en hoteles aquellos que llegaron en un primer momento. Después se cerraron las fronteras. Y quienes estaban en el extranjero ni siquiera podían volver. Entonces, también lo podríamos comparar con esas personas que ni siquiera podían regresar al país. Es decir, la comparación entre los paradores y los hoteles es una comparación sencilla de hacer y donde la discriminación surge de manera bastante notable, pero lo real es que había otra situación en realidad en relación a las personas que estaban en el extranjero y que ni siquiera podían volver al país. Eso simplemente, que se me ocurrió recién. Pero voy a usar el estándar Lilly. Creo que el estándar Lilly es, si el propósito del Estado es evitar la propagación, digamos, el ingreso y la propagación, la mayor restricción a los que están fuera aparece justificada, digamos. Pero sí es cierto, está bueno eso para pensar, está bueno ese estándar para pensar, para mirar cada una de las restricciones. Yo vuelvo a Kisbeth porque creo que Kisbeth, para mí, en mi imaginario, yo tengo un imaginario de Kisbeth muy parecido al de Leandro, o sea, creo que fue una decisión estratégica para decir, en este caso, en donde hay una persona en situación de calle, pero que tiene hijos menores y discapacitados, los 7 males de la Biblia recaen sobre esta persona, entonces sí, ¿no? Pero mi recuerdo de lo que yo llamaba, lo que para mí fue el estándar más interesante, es que no habla de derecho a la vivienda, para mí no está dándole operatividad al derecho a la vivienda ahí, sino lo que está hablando es de una falla de coordinación de políticas. La política de la discapacidad, la política de la niñez, la política de la vivienda, todas esas políticas descoordenadas hacen que dejan a una familia con estas características en situación de calle y sin asistencia estatal, ¿no? Si uno piensa ese punto
esto, cuando ves la crítica que hacen a la falta de agentes sanitarios en los paradores, te das cuenta que la respuesta del Estado es, está el programa no sé qué, donde tenés que ir a sacar turno al hospital más cercano y no sé cuánto. ¿Y qué pasa con las personas que tienen problemas de adicciones o que tienen problemas, problemas psiquiátricos? Bueno, está el programa no sé qué y está el programa no sé qué. Y si la cosa no funciona es porque esos programas no coordinan bien con el área de hábitat que se encarga de los paradores, ¿no? Entonces, esa cuestión, digamos, de los problemas de coordinación interna, ¿no?, pasan sumamente disimuladas y no son afrontadas y no son abordadas en general si no aparece un caso como este que les delimita el horizonte y le dice, che, ¿qué tal si se sienta vivienda con el programa de no sé qué, y ven cómo hacen para asegurar que en los paradores haya atención médica o que las personas, o que haya alimentación, que como corresponde, o que haya los insumos que se necesitan y que eso. Entonces, ahí me parece que en eso Kismet es interesante. Si uno lo mira a Kismet desde ese lugar, lo mira como una crítica a la falta, a los problemas de coordinación que tienen como resultado esto, ¿no? Uno puede también pensar las críticas a estas políticas como problemas de coordinación que dan como resultado paradores desastrosos, ¿no? Sucios, sin buena alimentación, sin agentes sanitarios, hacinados, y a los que la gente no quiere ir, ¿no? Todas esas cosas, y que no son una solución habitacional por otro lado. Por eso, uno puede criticar una fantasmagórica política para las personas en situación de calle, ¿sí? Pero tal cosa no existe, porque tal cosa depende de la coordinación de las 10 políticas que el Estado tiene o dice que van a satisfacer todas las necesidades de las personas en situación de calle. Entonces, me parece que hay ahí una cosa interesante para pensar, digamos, ¿qué hace un caso estructural? Y un caso estructural le dice al Estado, yo no te pido que me digas que la respuesta es que hay que articular y derivar a tal plan. Yo lo que te pido es que me asegures un resultado, digamos, que la política funcione. En eso, creo que, si me preguntara, yo creo que esa es una de las cosas interesantes del planteo de la judicialización estructural de las políticas, que permite, de alguna manera, una visualización desde los resultados, o una discusión desde los resultados, en lugar de una visualización desde los 151 programas que tiene el gobierno de la ciudad, para atender las 1001 vicisitudes, generando 1001 cargos, digamos, para esas vicisitudes. Ahí me parece que hay una cosa interesante, y Kismet para mí aporta eso, digamos, pese a que se lo cita tanto como el caso del derecho a la vivienda. Yo creo que un punto interesante es esa crítica a los problemas de coordinación, a las fallas de coordinación, creo que es los términos que usa. Estamos súper en hora, ¿eh? Súper en hora, con una puntualidad descomunal. No sé si alguien que quiere aportar algo antes quiere hacer el cierre. ¿Nadie? ¿Estamos muy bien? Bueno, corto la grabación para empezar.